Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos a Fiorella Cueva, una emprendedora que estuvo conmigo en las 5 sesiones de la mentoría de Esencia Productiva. Y bueno, gracias, Fio, por estar acá. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, de tu negocio. Gracias, Mafe. Bueno, yo me dedico a dar coaching más o menos hace 3 años. Aparte, ahora me estoy formando para ser terapeuta transpersonal. Soy maestra de mindfulness y bueno, me encanta poder profundizar en la mente humana, ayudar a otras personas, acompañarlas, sobre todo a mujeres, a poder generar mayor seguridad dentro y también afuera con sus relaciones. Y nada, eso es básicamente a lo que me dedico. Súper. Y cuéntanos también entonces cómo te sentías antes de pasar por las sesiones de ciencia productiva, cómo viviste el proceso y cómo te sientes ahora con tu organización, con tu planeación en este momento, ya, cómo te sientes. Bueno, antes de tomar las sesiones contigo, Mafe, yo tenía como que algunos recursos de organización, pero sentía que habían algunas cosas que no me servían y algunas cosas que sí. Y siempre tenía como que esto de sentir que faltaba algo más para organizarme, porque ahí vimos unos issues, como que algunas cositas o unas creencias que yo he tenido sobre el tema de planificarme, sobre todo. Sentía que perdía el tiempo a estar planificando mis cosas con planificar, o sea, con tiempo, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Para poder llevar la estrategia de mi negocio. Entonces sentía como que estoy perdiendo mucho el tiempo, mejor lo hago en el camino, Mm. ¿no? Entonces sentía eso, sentía también que a veces no llegaba a cumplir todas mis tareas porque no me organizaba tomándome en cuenta a mí, ¿no? Todavía quedaba este tema de la autoexigencia, entonces cuando yo empecé los cursos y el curso y las sesiones contigo, sentí que se puede ser productiva siendo amable contigo misma, ¿no? Porque siento que las sesiones tomaban en cuenta el tema del ciclo circadiano, el tema de que no me tengo que despertar a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para ser productiva y para avanzar. Entonces es todo muy amable y va sobre todo con los valores que yo tengo, ¿no? Que es el tema de la compasión, el tema de la amabilidad con uno mismo. Entonces eso me ayudó muchísimo, ¿no? Cada plantilla que tú me dabas, cada recurso, sobre todo era muy práctico. Y si tendría que resumir la experiencia que llevé contigo, sería eso, la practicidad, la amabilidad conmigo misma y la claridad que me has dado, ¿no? El tema de no sentir que la disciplina es algo que me quita tiempo, sino más bien me está dando tiempo y claridad sobre todo, porque yo tendía a estresarme porque, ¿y ahora por dónde comienzo, no? Y ahora, y este tema de la pausa con uno mismo, ¿no? Para poder empezar la semana. El ver y el revisar qué es lo que vas a hacer, cómo ha estado tu energía, has estado bien, me parece súper completo, ¿no? Esa pausa semanal para poder darnos cuenta de que no solamente se trata de trabajar y ser más productivo y hacer y hacer y hacer y de repente descuidar esa parte de nosotros o creer de que somos en función, nuestro valor está en función de lo que hacemos, ¿no? Entonces esa pequeña pausa que tú me enseñaste me hizo entender de que, ¿cómo estoy yo? ¿No? ¿Cuál es mi energía? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Qué aprendiste? Entonces me pareció súper, al igual también que te comentaba el tema de la planificación de mis metas trimestrales, ¿no? Yo siento que eso me ayudó un montón porque es como un pequeño mapa donde tú tienes las cosas súper claras, ¿no? Es como, no te tienes que poner a escribir un testamento de que quiero eso, sino como que todo está súper resumido y súper claro, entonces yo puedo acceder a eso y decir, oye, sí, estas son mis metas, ¿no? Hay que seguir. Y inclusive me encantó el hecho de que hay una opción en donde tú
donde yo puedo poner qué pasaría si no cumplo esta meta, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces es súper completo y es como una pequeña maqueta resumida y súper práctica donde me ayuda a recordar y seguir en el camino, ¿no? Entonces, cada una, y bueno, el tema de la compañía que tú me diste, ¿no? Como te dije, cuando yo te encontré por internet, por Instagram, se siente la vibra súper cálida, amable, ¿no? Y fue así, ¿no? Yo te sentí súper humana, eh, de que hay que seguir, ¿no? A pesar de que de repente te enfermes o pase algo, como a mí me sucedió en el camino. Sí. eh, Tú me dabas como esa calma, ¿no? Esa calma de que hay que continuar, de que puede ocurrir esto, pero hay que seguir. Entonces, fuiste muy clara en las preguntas que yo tenía, y sentía que todos los recursos que tú me dabas tenían una razón de por qué y una practicidad, ¿no? ¿Para qué quieres hacer esto? Recuerdo mucho la última sesión de donde tú me enseñaste a sistematizar mis tareas y todo esto, mis documentos. Entonces, tú me decías, recuerda que esto es súper práctico y para qué lo vas a usar, para qué vas a usar esa información, para qué lo quieres y sobre todo accionable, ¿no? ¿Dónde quieres guardar tal recurso? Sí. Y para qué lo quieres? ¿No? Recuerda para qué lo quieres guardar, ¿no? Y yo soy como que de repente cachivachera o estar acumulando cosas o información que de repente, oye, sí, pues tiene razón, ¿no? ¿Para qué voy a querer guardar algo que ya de repente no me sirve, ¿no? Entonces despejo mi mente y eso me da claridad para continuar con algo que sí necesito en ese momento para tomar acción y no estar de repente perdiéndome en un mar de información que en ese momento me estresa, no me da tiempo para hacer otras cosas. Entonces siento que fue claridad, ¿no? Lo que sentí con cada sesión, practicidad y acción, ¿no? Como te decía, eso a mí me permite el poder tener tiempo para mí y no solamente para estar como que en el trabajo y poder seguir monetizando, seguir consiguiendo mis objetivos y cuidando de mí, que es lo que tanto quería, ¿no? Yo siento como que justo las sesiones me ayudaron en un momento en mi vida donde yo estoy relanzando mi marca, ¿no? Y quería dar este paso para poder, porque yo siento que la productividad es muy importante y sobre todo para mí, que yo soy un poco dispersa y tengo mucha información y leo un montón, entonces me ayudó mucho. Y desde un acompañamiento muy amable, ¿no? Que a veces nosotras por este tema de repente no organizarnos bien, nos juzgamos o nos criticamos o decimos, pero ay, algo no está bien, no estoy avanzando. Entonces, tener la compañía que tú me has dado me daba esa seguridad de seguir avanzando, pero desde un lado en donde la disciplina no se vea como tienes que avanzar hoy día, ¿no? O con el látigo, sino desde un lado súper amable, desde un lado avanza y mira cómo puedes avanzar desde una manera realista, práctica y ese camino, pues conforme yo avanzaba me daba cuenta, sí, tiene razón, ¿no? Estoy avanzando y no necesito hacerlo desde un lado crítico o exigente, sino se puede trabajar desde un lado amable y recordándose de uno mismo, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Pío, por tu testimonio y por tus palabras. La verdad fue muy bonito haberte acompañado, darte todas las herramientas bueno, de que también el espacio Notion, todos los PDFs, las templates. Sí, es verdad mi intención es que sean esta mezcla de practicidad y de conciencia y de conexión con uno mismo, que es, al final es la intención y el objetivo. Entonces, Gracias. gracias de verdad. Y bueno, para todas las personas que quieran conocer más sobre la mentoría, voy a dejar toda la información en la descripción y en mis redes, en mi Instagram, coherente_es. Y bueno, gracias, Fío, por tu tiempo también. Muchas gracias a ti, Mafe, y de verdad recomiendo mucho tus sesiones, todo el curso para las personas emprendedoras.
como yo, ¿no? Que tienen ese tema con un montón de cosas, las entiendo mucho y yo sé de que Mafe las va a ayudar y las va a acompañar desde un lado en donde la disciplina no se vea como algo que te estorba o que te esté limitando el tiempo, sino algo que más bien te va a dar esa libertad de poder continuar con tus metas y llegar a los objetivos que queremos llegar, que es acompañar a otras personas, quizá, si ese es el caso de cada una de las emprendedoras, ¿no? Muchas gracias, Mafe. Gracias. Un abrazo. Chao.